Y seguimos en Percepción con grandes invitados, como siempre se los prometemos. En esta ocasión está Daniela López López en nuestra línea de salud mental, pero ya van a ver que ella tiene grandes sorpresas porque creo que están todas nuestras líneas. Carlos también quiere conocer a Daniela y hacerle muchas preguntas. Saludemos por acá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Dani, bienvenida a Percepción. Muchas gracias, Nilo. Muchas gracias, Carlos. Hola, Carlos. Qué alegría tenerte por acá. Me alegra también. Bueno, Dani, en esta ocasión nos va a contar del bienestar energético y ya vamos a ver que hace muchas cosas más maravillosas. Dani, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos un poco cómo te dio esa vibra, cómo te dio esa inquietud por ese bienestar energético, por esa medicina energética. Bueno, todo comenzó a raíz de un camino personal que yo emprendí hace unos años, hace más o menos unos 11, 12 años, que comencé como con unas inquietudes a nivel personal respecto a unos malestares que venía sintiendo en mi cuerpo y empecé pues como con una búsqueda interior y busqué ayuda, reconocí que debía buscar ayuda para ciertos síntomas y cosas que sentía. Y de ahí pues fui metiéndome como en todo el mundo de la medicina energética. Empecé por buscar un tratamiento de acupuntura para unos episodios de migraña fuertes que tenía y también para unos episodios de alergia muy fuertes, rinitis. Y estuve en tratamiento aproximadamente mes y medio, muy constante con tratamiento de acupuntura. Y pues noté que mi calidad de vida mejoró impresionante. O sea, yo era de las que tenía que tomar pastillas todos los días, a veces eran muy fuertes y tenía que inyectarme porque venían con mareos, con vómitos y bueno. Con la medicina china, gracias a esto logré como equilibrar esa parte y sentí un bienestar casi que 100%. Es muy esporádico, un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza muy normal, no son migrañas tan fuertes. Entonces ahí comenzó todo, pues ahí como que siento que fue mi primer contacto con la medicina energética y que cambió totalmente mi vida, el cómo sentirme todos los días, también incluso en las emociones, porque el no sentirte bien tu cuerpo también empieza a desequilibrarte en el ánimo. Entonces, bueno, ese fue como el primer contacto. El segundo contacto con la medicina china fue unos años después. En ese intermedio ya tuve la oportunidad de experimentar con el yoga kundalini, que también es un tipo de yoga que trabaja mucho todos los cuerpos energéticos del cuerpo, además del físico. Se centra mucho en todo lo que es la meditación a través de las crillas y trabaja mucho con el tema de la respiración. Entonces con todo esto logré equilibrar muchas más cosas. De ahí empecé a sentir atracción por todo lo oriental también y empecé a estudiar Reiki, que es una técnica. Pero tapo ahí, mi querida Dani, porque todo este Eso tema es muy apasionante y tiene tanto de largo como de ancho. Es muy profundo. Sí. Hay un colapso generalizado en la nación colombiana con el tema de la salud. Todo el mundo se queja que no le dan medicamentos, etcétera, etcétera. Es una concepción de la medicina occidental que es muy diferente a la medicina oriental, que tiene, digámoslo así, otros puntos de apoyo, otros ejes y que produce un bienestar probado en el cuerpo humano y en la psiquis humana, porque es, digámoslo así, no los considera como dos entes separados, el cuerpo y el tema mental o el tema espiritual, sino que los siente unidos y en convergencia. Hablemos un poquito de esa diferencia entre una medicina y la otra. ¿Qué fue lo que te ayudó a aliviar, digámoslo así, esta manera de hacer este nuevo ejercicio, digamos, de la ciencia médica o de la práctica médica más bien, en una versión ya, digámoslo así, desde el punto de vista oriental? Bueno, podemos hablar de algunas diferencias muy notables dentro de las dos medicinas, sin querer incurrir en una crítica o juzgamiento de decir que una es mejor que otra, porque siento que cada una tiene sus fortalezas y puede ser muy útil en ciertos casos, la una o la otra, y siento que donde las dos se abrieran a conversar, a crear un tratamiento integral, sería como lo idóneo, ¿cierto? Por ejemplo, la medicina alopática, que es nuestra medicina de Occidente, nos basamos mucho en ir al síntoma, al medicamento y, por ejemplo, se focaliza mucho, no sé, tengo una gastritis, tengo un problema estomacal, debo ir a un especialista, voy al gastroenterólogo y me atienden desde lo local, ¿cierto? Desde el problema en sí, local. Ya desde la medicina energética, desde lo que es la medicina tradicional china, lo vemos todo como un conjunto. Ella se centra en lo que es mente, espíritu, cuerpo, los hábitos del paciente y además
es una medicina sistémica, es decir, que se va a ir a los canales del cuerpo para ver qué órganos están en desequilibrio, qué órganos están en energía más bajita, qué órganos están en energía más alta, qué órganos están, por ejemplo, los órganos yin, los órganos yang, que es la energía yin, es la energía femenina, yang es la energía masculina. Entonces vamos a analizar qué órganos tienen más energía y de pronto están generando un desequilibrio con los órganos yang, que son un poquito de energía más baja, pues energía más de contención, del agua, de las emociones. Entonces, todos esos canales deben tener un equilibrio entre su relación, entre su comunicación, cómo ellos se comunican entre sí para poder tener un funcionamiento del cuerpo adecuado, para que la persona esté en equilibrio y goce de una buena salud. Entonces, desde la medicina china analizamos, esta persona, por ejemplo, está teniendo taquicardias, tiene mucho enrojecimiento en la cara, analizamos su lengua para ver si tiene manchas o si la punta está muy roja, analizamos el pulso, se puede analizar desde muchas partes. Entonces, si tiene un desequilibrio en el fuego, nos iríamos, por ejemplo, al órgano de pulmón o al órgano del riñón, que son los órganos que son más yang, para equilibrar ese fuego y que de pronto no vaya a pasar pues a, digamos, una hipertensión o algo pues como más grave. Nosotros no, desde la medicina china no lo abarcamos desde los diagnósticos de la medicina alopática, por ejemplo, usar términos como gastritis, hipertensión, no, nosotros decimos, hay un viento acumulado en este órgano o tiene el fuego muy alterado en el corazón, entonces nos va a ir a generar pues dolores de cabeza muy altos, por eso esa persona está teniendo migrañas. Entonces vamos a ir a equilibrarle desde el órgano, por ejemplo, del canal del corazón, que es el canal del fuego. Entonces vamos a tomar, no sé, por decir algo, el punto tierra del canal del corazón para equilibrarle todo ese fuego que está alterado dentro de sí. Me encanta lo que dice Dani, y ¿saben qué me gusta mucho más? Que Daniela empezó esta búsqueda porque ella dice, o sea, hay algo más, hay un bienestar. Nos acostumbramos hay veces a dolencias, a dolores, a pesos, a ver la vida como la vemos y no buscamos otras alternativas. Daniela, ¿qué hizo? Mira, tengo una migraña muy fuerte, voy a buscar otras alternativas. Y ella se fue sanando a sí misma y obviamente ella es sanadora. La pueden contratar también, pueden buscarla, ya vamos a ver cómo, porque ella también ayuda a otros seres humanos a que encuentren ese bienestar. Eso es maravilloso, Dani. Entonces, cuéntanos por qué es importante que un ser humano se pregunte por ese bienestar, porque tú te preguntaste y por qué has buscado esas soluciones y lo has encontrado, porque es importante hacernos esa pregunta como seres humanos. Bueno, Lilo, esa pregunta que nos haces es bien importante y bien profunda, porque muchas veces llegamos donde el médico o donde un terapeuta, por ejemplo, no, es que yo vengo donde ti porque es que usted sí me va a sanar, usted sí me va a arreglar el problema que tengo, porque es que donde otros médicos y no, definitivamente no. Pero hay algo que es muy importante, es que la medicina china tiene un enfoque que nos gusta, pues que ese sea el orden de las cosas, ¿cierto? Que sea una medicina muy preventiva. También es una medicina curativa, pero obviamente es mucho mejor que sea una medicina preventiva, y para que haya una medicina preventiva primero debe haber una conciencia de responsabilidad en la salud, en hacerse cargo de la salud de uno mismo, porque nosotros ponemos nuestra salud en las manos de otro. Pero no sé, voy donde un nutricionista, el nutricionista me dice, tenés la glucosa muy alta, debes bajarle al azúcar, pero no, sigo comiendo azúcar, sigo tomando licor todos los fines de semana, sigo sin mover mi cuerpo, sigo teniendo hábitos donde me libera dopamina como pegado al televisor, al iPad, a esto, a lo otro. Todo eso me va a elevar el cortisol, bueno, todo está muy conectado pues como a esos picos de glucosa en sangre, y entonces ya, es que ese médico no es bueno. Es que ese médico no me mandó lo que no era, esa medicina no me está sirviendo. Entonces, yo creo que el primer paso es hacernos responsables de nuestra vida y saber que todos los médicos, los terapeutas, somos guías en el camino y tenemos ciertos conocimientos que pueden ir encauzando hacia una solución, hacia una evolución en los síntomas del paciente o hacia una evolución en estos desequilibrios, no los llamemos tanto como enfermedad, pero en unos desequilibrios en los que entramos debido a que nos hemos desnaturalizado mucho de todo y tenemos hábitos que no son como los más sanos o adecuados, digamos, para mantener nuestro cuerpo en equilibrio perfecto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, como que decidí, me sentía tan mal en un momento dentro de mí misma que yo decía, esto no puede ser la vida. Yo me hacía como esa pregunta, yo decía de niña, yo era una niña muy feliz, muy extrovertida, bueno, perfecta salud.
Y yo decía, no, hay algo más, y yo no puedo vivir con este malestar todos los días, sintiéndome mal todos los días, enferma todos los días, triste todos los días. Y ahí comenzó toda esta búsqueda interior que me fue llevando como al tema de la medicina energética. También tuve contacto unos años después con medicina china, que me paró un sangrado que tuve del ciclo menstrual por 20 días, y en cuestión de un día que me hice medicina china me paró este sangrado, y yo dije, tiene que haber algo más. Me volví a hacer la pregunta, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué esta medicina es tan efectiva? Sin tomarme ninguna pastilla, me solucionó el problema. Entonces ahí empezó como toda esta búsqueda, y ahí decidí comenzar a estudiar medicina china, porque me parece que es muy efectiva. Dani, ahorita cuando te interrumpí ibas a hablar de Reiki, y también habías mencionado el yoga en una versión muy bella también, que es Kundalini. Sí. Hablemos un poquito de estos temas también y cómo convergen en torno al tema de sanación, al tema de medicina y a la generación de bienestar. Bueno, para la medicina china y para todas estas medicinas energéticas somos mucho más que forma y materia, también somos energía y tenemos cuerpos energéticos o cuerpos cuánticos. Para la medicina china todo es espíritu, y nosotros dentro del yoga trabajamos mucho el espíritu. Por ejemplo, en medicina china el reino de la tierra es el que nos lleva al centro, al equilibrio, y en yoga trabajamos mucho las posturas que nos enraizan, que nos llevan a la tierra, que nos dicen busque sus anclas. En cada postura de yoga busque sus anclas y tenga sus anclas bien en la tierra, que eso le va a dar como mejor alineación a la postura, a la columna, te va a permitir conectarte mejor. Lo que hace el Kundalini es despertar la energía Kundalini en nosotros, es la energía creativa que está anclada en el primer chakra. Despertamos a través de ejercicios, asanas y respiraciones esta energía para que ascienda a través de los canales de nuestra columna vertebral hacia nuestra coronilla, pasa por toda nuestra glándula pineal, que es como la conexión espiritual que tenemos con el cielo, pero también desde el coxis nos conectamos también a la tierra. Entonces viene siendo como una conexión entre lo sagrado, entre la energía femenina y la energía masculina que tenemos todos. Hay una leyenda que dice que es una serpiente enroscada, para hacer una analogía, que tenemos en el primer chakra. Cuando la despertamos, esta comienza a ascender en manera pues como espiralada hacia nuestro séptimo chakra, y ahí es donde podemos empezar a lograr pues como un equilibrio en los 10 cuerpos. Desde la teoría del Kundalini tenemos 10 cuerpos, no tenemos solo 3 cuerpos como normalmente lo nombramos. Y en la energía Kundalini trabajamos mucho también lo que son las 3 mentes y el equilibrio de las 3 mentes, que es la mente positiva, la mente negativa, la mente neutral. Entonces esto también nos lleva, con todas las respiraciones, los ejercicios que hacemos, a equilibrar mucho el sistema nervioso central, a eliminar toxinas del cuerpo, a bajar el cortisol. Entonces cuando entramos muy profundo en la práctica podemos empezar pues como a ver sus beneficios también en los síntomas que tenemos en el cuerpo y en el espíritu. Me encantan estos enfoques, Dani, y porque has dicho algo, bueno, todo, aquí nos podemos quedar horas escuchando a Dani porque todo nos encanta, pero miren que hasta la palabra que hemos repetido mucho acá en Percepción, entonces no lo llaman enfermedad, sino un desequilibrio. Está muy bien seleccionar y ser conscientes de cada palabra que decimos, Dani, y la palabra de sanación también. Entonces, en ese orden de ideas, para ti, ¿qué es la palabra en estos contextos energéticos, ese espíritu, esa palabra sanadora? ¿Cómo ves esa palabra en el día a día, y que nosotros como seres humanos también seleccionemos esos contenidos que vemos día a día, esas palabras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás? En ese contexto, Dani, ¿qué piensas de esa palabra sanadora y de esa conciencia sobre todo de esa palabra? Bueno, a veces me gusta hacer como relación entre la etimología de las palabras. Realmente no me he sentado a mirar la etimología de sanación. Por ejemplo, sí, paciencia, que es la ciencia de la paz, y sanación, pues me remite como algo sacro o sagrado, ¿cierto? En acción, como por la terminación de la palabra. O lo que es un sacrificio, que es un oficio sagrado. Y para mí la sanación es un oficio sagrado, porque es conectar con un ser humano que viene con su vulnerabilidad hacia ti, con sus problemas, con su desequilibrio, de pronto en su familia o en su contexto no se le permite, o él no se permite expresar lo que siente, y esto lo termina abordando el cuerpo y hablándolo el cuerpo. Entonces que me sale que no sé, me fracturé el hombro, no puedo levantar el brazo, me impide la movilidad. Entonces qué cosas hay en mi vida que no puedo, a las que me resisto, donde no estoy siendo flexible, o siento que hay algo o alguien que no me permite moverme de un lugar.
Entonces es muy bonito acompañar esos procesos y para mí es eso, la sanación es como ejercer un oficio sagrado, un acompañamiento sagrado a las personas. Respecto a lo que hablas de la palabra, un día estuve en un retiro y hicimos un día de silencio y para mí ese día fue muy revelador porque yo nunca en mi vida me había dado el permiso de estar en silencio totalmente, pues y sé que un solo día es poco porque hay retiros vipassanas que son de 10 días y mucho más en silencio, pero ese retiro me enseñó a valorar mucho las palabras. Pues yo dije, como al final hicimos una reflexión todos sobre ese retiro de silencio, yo ni siquiera sentía la necesidad de hablar porque decía, es que cualquier cosa que diga no va a ser suficiente para hablar sobre esta experiencia que tuve acercándome al silencio. Y cuando nos acercamos al silencio, pues nos damos cuenta también de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo estamos todo el día acá y cómo nos hablamos acá, cómo nos juzgamos o estamos juzgando todo el tiempo a los otros. Entonces, no sé, a veces cuando nos entregamos a los procesos de la vida, tal como son y a las experiencias, eso también puede llegar a ser muy sanador. Entonces eso me enseñó a entender el valor de la palabra y que la palabra pues también tiene energía, también está cargada de una energía. A través de la palabra podemos crear y construir o podemos, por lo contrario, destruir. Entonces es muy valioso, es un recurso muy sanador y muy valioso. Exacto, así sea una palabra pequeña, así sea un comentario pequeño hacia nosotros mismos o hacia los demás, miremos cómo la estamos usando, si destruimos o construimos con esa palabra. Bueno, Dani, finalmente, porque aquí el tiempo se nos va volando como por dentro de la práctica del Reiki, lo importante también que es ese asunto que estamos conversando a través pues, de las manos y de otros elementos. Hablemos un poquito como de esta fundamentación, ya para ir despidiendo. Okay. Es que tenemos muchas preguntas. Sí, bueno, la técnica del Reiki, personalmente la técnica que aprendí es Reiki Usui, también es sanación energética. El Reiki Usui es como el más tradicional, que nació en Japón hace muchos años, es milenario, casi todas las medicinas chinas son muy milenarias, y se trabaja a través de unos símbolos y a través de la imposición de manos. Es como si yo me convirtiera en un canal para transmitir pues como esa energía sanadora que puede ir a cada uno de los centros energéticos que tenemos en el cuerpo. El cuerpo está lleno de canales y centros energéticos, tenemos unos 7, 8 que son los principales que están en nuestro canal central, pero hay muchos más. Con el Reiki, en una terapia Reiki tradicional, lo que buscamos es equilibrar cada uno de estos canales o de estas ruedas de energía que le llamamos chakras. Si hay algún desequilibrio o bloqueo, se va limpiando, se va equilibrando. Y también si hay alguna lesión en el cuerpo, como una fractura, un esguince o cualquier lesión, también podemos trabajar sobre eso, incluso sobre problemas de piel. También es muy bueno para los estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, en una fractura nos podría tener un proceso de recuperación, cuando se demora 2 meses, un proceso de recuperación de 1 mes, donde el hueso va a empezar a soldar mucho más rápido. Entonces, bueno, y las personas empiezan a notar que se les reduce el dolor, que empiezan a sentir menos tensión. Entonces es muy bonito también lo que he experimentado con el Reiki. Me encanta, todas estas prácticas de bienestar manejan obviamente la energía porque somos seres, somos espíritus, somos energía, como Dani nos ha mencionado esta vez. Y yo quiero ir terminando también con esta pregunta. Ahorita decías como esa conexión, esa comunicación precisamente entre medicinas, pero también entre seres humanos, Dani, pero sí. También lo que tú decías ahorita, quizás el dolor en una mano nos está comunicando algo, nos está conectando algo. Es que no, la vida no puede ser separada, nuestro cuerpo humano no es separado. Obviamente hay una conexión entre mente, entre cuerpo, entre espíritu. Entonces, ¿tú cómo ves eso? Nos decías ahorita, precisamente esa conexión, esa escucha de ese síntoma que nos está mencionando una parte de nuestro cuerpo, o también que se hablen esas medicinas. O sea, miren la importancia allí de esa conexión, de esa comunicación. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Esa conexión, sí. Esa importancia de mirarnos como un sistema. Sí, es como, puede sonar muy cliché, pero nosotros hablamos mucho hacia afuera y poco hacia adentro, con nosotros mismos. Y muchas veces hablamos también de que pueden haber traumas o pueden haber como ciertos programas instalados en nuestro cerebro o en la información de nuestras células y nuestro ADN que se activan con ciertas situaciones. Entonces ahí viene el síntoma, viene un cáncer, viene, no sé, un problema del colon, viene un accidente y tengo una fractura,
Por ejemplo, los brazos son extensión del corazón, entonces ¿qué está pasando en mi corazón cuando tengo problemas en los brazos y en las manos? Nuestro cuerpo nos habla y cuando nosotros no lo escuchamos, entonces ya le busca la manera de gritarnos. Pues ya como que nos dice, hey, te he estado diciendo mucho esto. Testarudo y testarudo. Mucho Así. Escúchame, por favor. No, un pequeño síntoma, no, me dolió el estómago. Bueno, al otro día, no, tengo gases. Al otro día, no, es que me cayó algo súper pesado, pero esa es la comida. Sí. Y no, eso se me pasa, yo me tomo no sé, omeprazol todos los días y ya, así vivo bien. O no estoy durmiendo, pero eso es O no normal estoy que no durmiendo. esté durmiendo. Sí, Ajá. eso debe ser el estrés, Ajá. pero pues, es bueno mirar estos pequeños síntomas, escuchar el cuerpo y, como les digo, ser muy conscientes primero de que soy responsable de mi salud y segundo de la medicina preventiva, de no dejar que nuestro problema pequeño se vuelva una ola grande que pueda desencadenar en otras cosas. Bueno, Dani, agradecer tu presencia. Muchas Un gracias. mensaje que le quieras entregar a la audiencia, no sé, de cuidado, Sí. de cuidado, de acudir, de seguir en sus búsquedas, de complementar, de vibrar, de entender que este es un camino que por aquí peregrinamos, pero pronto no estaremos, y cómo Sí. aprovechar al máximo, digamos, esta experiencia Sí. de amor y de tejido humano. Bueno, en la medicina china nos hablan mucho del cuidado. Pues como que lo primero, cuando te escuchaba hablar, nos hablan mucho del cuidado, y es que nos dicen que nosotros no le damos como un cuidado adecuado a nuestro cuerpo. Nos ejemplificaban con una silla. Yo tengo una silla y la silla la uso para sentarme, y de cuando en cuando la limpio, le ajusto los tornillitos, la pinto. Si hago todo eso, esa silla me puede durar tranquilamente 300 años, 400 años, porque la cuido. Pero si yo uso esa silla para acostarme, para sentarme, para pararme, para pintar la casa, para subir y para bajar, para voltearla, para desbaratarla, esa silla no me va a durar un año. Entonces, ¿cómo cuidamos el cuerpo? ¿Cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cómo cuidamos el espíritu? De cómo ese mensaje de ser muy conscientes, pues para eso hay que trabajar mucho también en el amor propio. Pero creo que el autocuidado hace parte del amor propio, y para yo ir a cuidar a otros debo primero pues mirarme a mí, qué es lo que les estoy entregando y desde dónde se los puedo estar entregando, qué calidad de cuidado les puedo estar dando. Entonces sí, como que creo que ese mensaje de escucharnos mucho, de buscar esa conexión con nosotros mismos, de sacar 5, 10 minutos al día para sentarnos a conectar con la respiración. Miren que a través de la respiración también podemos sanar muchas cosas. El ki, que es nuestra energía vital que se acumula en esta parte del cuerpo, si yo trabajo la respiración profunda 5, 10 minutos al día, podría sanar muchísimas cosas, porque empiezo a calmar mi sistema nervioso. Y una de las enfermedades o de las causas de enfermedad más grandes que hay en el siglo XXI es el estrés, el exceso de cortisol que manejamos. Entonces tranquilamente estoy media hora en el Instagram viendo videos, o en el TikTok, o en el celular chateando, bueno, no sé, o haciendo, digamos, cualquier otra cosa. Sí, yo digo, bueno, eso, le voy a rebajar 10 minutos al Instagram y voy a tomarme 10 minutos para sentarme a estar conmigo, a concentrarme en mi respiración y a conectar con mi cuerpo, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que estoy sintiendo. Creo que ya es un cambio pequeño que puedo empezar a integrar todos los días y que puede irme llevando como a una conciencia mayor de mi propio ser. Qué maravilla, es un mensaje hermoso que nos deja Dani el día de hoy. Y Daniela no es solamente esta mujer que se interesa por estos temas maravillosos del bienestar, sino que también es una gran diseñadora y expresa todo su sentir a través de sus diseños. Después Sí. la vamos a tener, esa es una segunda, una segunda parte acá en Percepción, porque Dani es, lo que les dije, una cajita de sorpresas. Así que Dani, te agradecemos estar aquí en Percepción. Agradecemos a la Gracias por médica, estar a la acá. artista que nos ha Muchas acompañado gracias. en este tiempo, en este espacio, que de alguna manera esperamos se replique y esperamos sea de gran provecho para ustedes allá al otro lado de la pantalla. Claro que sí, y que conozcan más, como dice Carlos, a esta médica, a esta sanadora, a esta artista que tenemos hoy en Percepción y que quiere sanar y ver otras formas del mundo, quiere ver otro mundo diferente, transformarlo. Dani, muchísimas gracias por Gracias, estar acá en Dani. Percepción. Muchas Un abrazo, gracias. chao, que estén bien, chao.